Bueno, y en este momento el programa se viste de lujo, se viste de gala, porque recibimos a una persona que creo que todos ustedes la habrán oído nombrar una vez, primero por su profesión, porque es médico forense de la Audiencia, una eminente doctora médico forense de la Audiencia, y además la faceta que vamos a presentar aquí como autora de varios libros. Concretamente hoy vamos a hablar de un libro que ya solo el nombre hace pensar y empieza a poner un poco los pelos de punta. Descansen en paz. Conmigo para esta entrevista va a estar José Domingo Álvarez, editor de varias editoriales, hombre muy metido en el mundo del libro y que conoce a nuestro personaje de hoy de una forma mucho más profunda de lo que la conozco yo. Estamos hablando de Carmen Baena Salamanca. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Carlos. Bueno, el título Descansen en paz, ¿qué significa? Es un poco la memoria, es un libro basado en casos reales de mi profesión como médico forense y es un poco el recuerdo a todas o cadáveres o personas vivas con las que he tenido que encontrarme a lo largo de mi trayectoria profesional, pensando dónde estarán. Pues yo espero, las conocí en momentos o tuve contacto con ellas en momentos muy difíciles de sus vidas. Los fallecidos, obviamente, y los no fallecidos, las personas agredidas, violadas, con accidentes de tráfico, con situaciones, bueno, acordándome de ellas, pensando que ahora estén en paz, al menos. Yo te voy a hacer una pregunta que es un poco tópica, me imagino que te la habrán hecho muchas veces. Para un forense, ¿los cadáveres dan información? ¿Hablan? Sí, hablan, metafóricamente hablan, físicamente yo nunca lo he oído, aunque dicen que se emiten, bueno, dicen todo tipo de cosas y yo llevo un número considerable de autopsias, es decir, 1020 para ser concretos, y nunca lo he oído. No, yo hablo metafóricamente. Metafóricamente. Los datos que te dan. No, pero bueno, lo digo Sí. con un poco en tono de humor, porque es verdad que hay personas que cuentan todo tipo de cosas que luego no ocurren en la realidad. Bien, sí que ofrecen mucha información, mucho más de la que uno piensa, a pesar de todas las series y de todas las informaciones que se dan muchas veces por televisión, que bueno, a mí no me gusta normalmente que se den pistas, porque si es para saciar la curiosidad está bien, pero si es para darle pistas a una persona de cómo puede hacer que luego el cadáver no hable, pues desde luego no es conveniente. Te doy la palabra a ti ahora. Bueno, sí. Hola, Carmen. Hola. Hablamos mucho, pero nos vemos cada día menos. Yo creo que cada vez los dos tenemos más trabajo. Bueno, yo por mi parte decir que cuando nos llegó la novela Ediciones Atlantis me pareció algo único. Es decir, hasta la fecha creo que no se había tratado el tema del mundo forense en literatura en España. Quiero decir, escrito por un autor español como lo hizo Carmen Baena. Y bueno, creo que a día de hoy es una referencia porque dentro de la novela, ¿cómo llamarla, no? Dentro de la novela policíaca, novela negra, es difícil, ¿no?, definir en ese sentido Descansen en paz. Hay muchos escritores consagrados, españoles y de otros países que bueno, escriben sobre cosas que les cuentan, tienen asesores, cosas que leen, pero realmente no conocen el día a día y no conocen la auténtica realidad, ¿no? Y en ese sentido, Descansen en paz sí que es un libro único. Hasta la fecha yo desde luego no conozco un libro escrito por un forense que trate los temas que trata y cómo los trata. Y bueno, un libro que además ha tenido, bueno, pues su aceptación en medios, entre unas cosas y otras, entre la colección que hicimos para hoteles y las ediciones que hicimos anteriormente, se hicieron ya 2000 ejemplares. Ahí tienes una segunda edición. Y bueno, el doctor José Cabrera, muy amigo de Carmen, y yo me considero un poquito amigo suyo también, define la novela muy bien. Descansen en paz es un recordatorio sobre la vida y la muerte, un llamamiento a la humanidad y una sacudida interior. Todo ello provocado por las palabras de una atractiva forense, donde cada uno de los casos que reconoce refleja una cara de la humanidad apenas visible, aunque real, ¿no?
es cierto que hay como dos mundos. O sea, el mundo Vamos que... a hacer una cosa, intervenciones más cortas para que Sí. para darle un poco de agilidad y darle más entrada también a Carmen. A mí hay varias cosas que me han llamado la atención en tu libro, Carmen. Hay uno en el que hablas de que el forense no cura. El forense analiza a partir de determinado momento, no solamente en los cadáveres, sino en personas que han sufrido un accidente o personas que han tenido un traumatismo, y las consecuencias que lo causan, porque después puede haber causas judiciales y otro tipo de movimiento. ¿La vocación de un forense es igual que la de otro médico o es totalmente diferente? Desde el punto de vista que renuncias a algo que es curar. En mi caso, mi inicio de vocación es de médico. Creo que es el inicio de la mayoría de los compañeros, porque es verdad que es una disciplina que se conoce muy poco durante la carrera. Y entonces yo creo que la vocación surge después, porque la labor de investigación que tiene de cada caso distinto. Nosotros efectivamente solo intervenimos por orden judicial. En cualquier caso que intervenimos es que ya es un caso judicial. Y entonces hay que dilucidar no solo la causa de la muerte, sino muchas consecuencias que surgen alrededor. El tiempo, las condiciones de la víctima, las condiciones del agresor, la posición relativa de uno respecto del otro, el arma, muchísimas circunstancias que se analizan y que, bueno, tienen una labor de investigación bonita. Es verdad que, como digo en el libro, el dedicarte exclusivamente a esto te aparta del oficio de curar, que es el verdaderamente inherente a la profesión médica. Hay una salvedad, y es que nosotros, por ley, tenemos atribuida una función médica que es con los detenidos. Cuando los detenidos están a disposición ya judicial, el médico que les corresponde, a no ser que sea algo que a nosotros nos sobrepase, porque requiera una atención hospitalaria, ahí sí que los atendemos nosotros. No, aparte, para mí hay un tema que vosotros tenéis que es fundamental y de un peso enorme en la sociedad. Y es que la justicia muchas veces se apoya en vosotros para encontrar el camino recto. Vosotros sois los que discernís entre un asesinato o una muerte normal, entre un accidente provocado, un accidente fingido, un accidente... Y todo eso, no cabe la menor duda que es un trabajo muy específico, pero muy necesario. Es decir, alumbráis la verdad. Y sois normalmente los que definís la diferencia entre una persona que verdaderamente ha tenido un problema que requiere un procedimiento judicial y el que no. Y eso verdaderamente yo creo que tiene que ser muy difícil, porque tendrás casos de gente que finge, de gente que trata de engañaros, de gente que acusa sin tener que acusar. Y la experiencia tuya, esa veo que la viertes parte en el libro. Aquí hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención. Una señora que en un frenazo se cae en el autobús. Y me identifico mucho porque mi padre se cayó en un autobús cuando tenía 70 años y se rompió la cadera. Y entonces veo el tratamiento que le das a esta señora, etcétera, etcétera. Es un caso claro de que es un accidente y que hay una persona que tiene que pagar una indemnización. Pero ¿cuántos casos fingidos te llegan cada día a ti? Vamos a ver, la simulación, el detectar y el diagnóstico, detectar la simulación de una lesión cuando la tienes, porque normalmente no simulas lo contrario, sino que simulas que has tenido una lesión que la achacas a un responsable al que le vas a pedir que te indemnice o al que vas a pedir que se le imponga una pena por un daño que te ha causado. Bien, eso ocurre. En fin, me sabe mal mencionar que ocurre además en casos donde es muy doloroso que tenga que ocurrir. Se pueden simular, bueno, pues a lo mejor en temas de disputas de custodia de hijos, simular o que la madre simule que la hija ha recibido una agresión sexual por parte del padre para tal. Estas son cosas, los de simulaciones, ya no solo para obtener indemnizaciones, que también los hay, sino a lo mejor en accidentes o en atentados, que surjan víctimas que no estaban o que no les ocurrió nada, sino simplemente por el hecho de acudir a por una posible indemnización. Todo esto, bueno, pues suelen ser circunstancias muy tristes, puesto que uno está viendo continuamente las víctimas de verdad.
vamos a volver a la novela, Carmen. Y te voy a hacer una pregunta que creo que es un poco comprometida, porque yo sé que tú eres una persona creyente, como yo. Sí. Sé que lo eres. Pero tu profesión está al borde de la creencia y de la oscuridad. No sé, Marañón decía que había operado a mucha gente y que nunca había encontrado el alma. Es decir, esta es una profesión en la que muchos médicos llegan a dudar de que hay algo después de. Y a mí en la novela me da la sensación que en algún momento tú te planteas eso. No, no, sinceramente no, Carlos. A mí mi profesión no me ha hecho dudar de mi fe, al revés. O sea, no, cuadra perfectamente con el concepto que yo tengo de la vida, de la muerte, de la religión. No me ha hecho plantearme nada, es decir... Tú has encontrado ya... Lo que pasa es que tú ya has encontrado la verdad, o sea, tu verdad. La mía sí. Tu verdad. Sí. Porque yo conozco otros forenses que realmente, incluso médicos normales, médicos normales con una cantidad de dudas, médicos que están cerca de la muerte. Y yo he tenido una enfermedad de cerca de un año, muy grave, y he estado rodeado de gente muy grave. Y entonces he visto médicos y he hablado con ellos, y por eso te planteo este tema. Quizá me lo he derivado un poco a mi experiencia de ese año. Por eso creo que vamos a volver al libro. Pero creo una cosa, Carlos, sí. Perdona, respecto de esto que dices, vamos a ver, no, lo que no puede impedirte tener fe es el saber, el conocimiento cierto de que vamos a morir todos, que no sabemos cuándo y que vamos a tener... Esto se asume, se sabe, no es nada nuevo, lo estés trabajando en ello o lo sepas de oídas. Quiero decir, en definitiva, a mí no es algo que no es nada sorprendente ni nada nuevo. Efectivamente, el ser humano acaba muriendo y acaba muriendo con más o menos dolor y además no sabemos cuándo. Exacto. Yo eso lo tengo muy claro, porque nosotros, en los casos que intervenimos en caso de muerte, porque no solo vemos muertos, eso es algo que la gente piensa y no, al revés, pero bueno, una actividad importante estadísticamente de nuestro trabajo es la realización de autopsias. Nosotros intervenimos cuando la muerte es súbita. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha producido o porque es sospechosa de criminalidad, porque alguien te la ha producido en un momento dado, eso no está, nadie sabía que se iba a producir, o por un accidente, o por una enfermedad, pero como no se esperaba, porque nadie sabía que estabas enfermo, ni tú mismo, de repente te mueres paseando por la calle, pum, y eso nosotros, aunque luego veamos que ha sido una muerte natural por un infarto o alguna muerte súbita, pero de origen natural, no lo vemos hasta que no hacemos la autopsia. Lo que nos hemos dado, yo algo que me doy cuenta siempre, que lo tengo muy claro y que me marca a mí un poco mi manera de vivir, es que nadie sabe, de los que yo he visto, es verdad que hay tipos de muertes que sí se sabe previamente, pero en los que nosotros analizamos, los que nosotros autopsiamos, 2 minutos antes de fallecer no lo sabían que iban a fallecer. Y que si te das cuenta, claro, uno en un accidente de tráfico, o porque es agredido, o porque es víctima de un atentado, o porque tiene un infarto, con una muerte súbita, 2 segundos antes de morir no lo saben. Esto ocurre de una forma fulminante, de manera que te das cuenta que la mayoría tendemos a pensar que somos eternos. ¿Por qué te das cuenta? Analizando esto, analiza mucho el libro. Es lo que te iba a preguntar ahora. No es un libro técnico sobre las autopsias, es un poco... Perdona, ahora continúa. Es que precisamente has tocado algo que yo quería preguntarte sobre el libro. El libro, aparte de entretener, ser apasionante y leerse de un tirón, tiene un mensaje. ¿Qué mensaje es el que das con el libro? A ver, no sé exactamente decir mensaje, me viene grande, yo no soy quien para dar mensaje, pero en el fondo yo hago hincapié mucho en la persona. Cada persona que vive, cada persona es distinta, cada persona tiene sus circunstancias. Yo me fijo mucho en la persona, no lo sé, quizá no sé a qué te refieres exactamente. Pues yo leyendo los temas, pues hay momentos en que llevas el tratamiento por una persona, lo que le ha ocurrido, cómo analizas, por qué ha llegado a esa situación, qué causas lo han llevado y qué circunstancias lo van a continuar o no. O no. Entonces, esa es la parte que te entretiene, te llama la atención, porque además te metes en un mundo nuevo que, como muy bien decía antes Jota, no se ha escrito nada. Eres una pionera en este tema. Yo tampoco había leído nunca nada de este tema. Pero este libro, por lo menos para mí, sí tiene un mensaje. Dímelo, me gustaría saberlo. El mensaje para mí está claro, y es que somos seres humanos, que somos seres que estamos aquí, pero podemos dejar de estar en cualquier momento.
y que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento dejamos de estar aquí. Ese es el mensaje que saco aquí. Esta es la conclusión que he sacado yo de tu libro. No sé si acertada o no. Esa es, efectivamente es lo que... Y además en un momento yo lo digo en el libro, porque esa es un poco la escala de valores. A esto es a lo que me refiero, que te marca un poco, porque en definitiva no se le puede dar una importancia desmedida a cosas que puede que no signifiquen nada en un momento determinado, porque es que yo vivo como si me fuera a morir mañana. Eso es maravilloso. Quiero decir, bueno, y mañana, es decir, hay una oferta de cómprate 4 en lugar de 2, decir, no, ¿para qué? Pues yo no me quiero, es que mañana es otro día realmente, si llega. Y eso es otra manera de ver las cosas. Yo creo que nos hemos empeñado en dar la espalda, ponernos las espaldas a la muerte, en obviarla, todo es tabú, todo lo relacionado con la muerte, además es que ya nos llegamos a creer incluso que no existe. Es verdad que la muerte es muy dolorosa, pero... No sé cómo decir, lo que no puede ser es que no la asumamos. No, es que además tú aquí lo asumes como una parte de la vida. Claro, es que es lo que es. Es una parte de la vida, no es algo traumático que nos marque de una forma durante toda la trayectoria desde que nacemos, sino que es algo como consecuencia de una vida y es una parte de la vida. Mira, yo tengo un familiar que dice algo que me gusta muchísimo porque dice, tiene una manera de ser envidiable, tiene un carácter envidiable y de ella dice... Verás, pero ¿para qué te preocupas si no pasa nada? Vamos, que lo peor que puede pasar es que te mueras y tampoco es para tanto y ya está. Oye, tenemos a Jota un poco abandonado y me imagino que quieres intervenir. Bueno, Jota, bueno, en fin, yo tengo que decir, Carlos, y además tú ahora compartes la experiencia que yo lo que debo, todo, la ilusión de haber contado cosas, porque yo no me puedo considerar escritora, yo no uso el preciosismo del lenguaje porque lo desconozco, pero quería contar determinadas cosas. Esta ilusión se ha hecho realidad gracias a este editor que, bueno, que nosotros y ya que lo conocemos, es una persona que se esfuerza en serlo, que yo creo que no lo tiene fácil, porque hoy en día el mundo no está y que fácil. Se mueve muy bien en este mundo. Se mueve muy bien en este mundo porque es un experto en este mundo, es una persona que está luchando por ello y que a mí, bueno, pues ha sido el cumplimiento de mi ilusión de publicar, creo que para ti también. Sí. Y esto, bueno, pues es el agradecimiento absoluto que haya editores así, ¿no? Porque no tampoco para hacerse rico. Porque como ya bien dijo un compañero mío en la presentación, cuando llegamos a la presentación del libro, en la que estuvo bastante gente, llegó un compañero antes que yo. Y entonces le miró así a Jota y le dijo, tú debes ser el editor. Dijo Jota, ¿pero por qué? Dice, porque tienes una pinta pobre. Sí, ese compañero suyo era el doctor José Cabrera, además que yo no conocía por entonces... de la tele. Sí, bueno, ni de la tele prácticamente, porque yo, bueno... Y bueno, yo quería preguntarte sobre tu nuevo libro, Toxicología, dígame, que presentaremos en el mes de septiembre, un cambio de tercio. Pasas de una novela muy realista, donde todos los casos que aparecen en Descansen en Paz son casos reales, con los nombres modificados, lógicamente. Y bueno, ¿cómo es la experiencia de pasar de una novela tan profunda como es Descansen en Paz a la clave de humor? ¿Hace falta en estos tiempos de crisis que vivimos un cambio de tercio lingüístico? Tengo que decir que Toxicología, dígame, inocente mirada de algunos tipos humanos, que es como se llama. Nos queda un minuto de programa. Bien, tengo que decir que es un libro muy serio, que una persona que te cuenta, esto es sobre uno de mis destinos de trabajo, que fue el Instituto de Toxicología, donde la población general nos podía hacer preguntas sobre toxicología. Una persona que dice que el síntoma que tiene su perro, que se ha tomado un veneno, es que el perro ve borroso, eso es lo más profundo de lo que yo quiero decir. Pues todo este tipo de profundidades que hacen reír, pero es curioso para analizar cuál es el proceso mental de las personas. Bueno, yo lo que voy a hacer es, como sé que el lanzamiento de tu nuevo libro es el día 19, aparte de que de septiembre, lo diremos desde este programa, antes tienes que venir con el libro y lo comentamos. Bueno, será un placer, Carlos. Muchas gracias. Jota, bueno, ¿quieres añadir algo más? Poco más que decir por hoy. Pues simplemente, Carmen, agradecerte que hayas estado aquí. Es un placer para nosotros y además te comprendo porque yo estoy viviendo esas ilusiones que tú has vivido antes que yo. Muchas gracias a ti, Carlos.